Lo problemático de hablar de literaturas regionales es que debemos antes definir, como decía don Mijail, qué son o qué entendemos o qué entenderemos por regiones y si se trata de regiones culturales, ¿verdad? Eh, el estudio de las regiones culturales en Costa Rica es muy incipiente, tal y como nosotros las podemos entender, eh, o más bien las regiones socioculturales, si se quiere. La arqueología y la historia sí han dividido el país en diferentes regiones, pero son regiones arqueológicas o de áreas culturales e históricas referidas al pasado material del país, específicamente al pasado precolombino, ¿verdad? Hablamos de la Gran Nicoya, del área central, del gran área del sur, que para Costa Rica es la región del Diquís, pero que estas regiones son tan amplias que son, digamos, transnacionales. Por ejemplo, la gran región del Guanacaste o la gran región Chorotega tiene una relación intrínseca con Nicaragua y con el resto de lo que se conoce como Mesoamérica. Y la región del sur también, la región de Iquís con Panamá, que en consecuencia tiene que ver con Colombia, con la Gran Colombia, eh, precolombina, digamos. Por otra parte, hay una división administrativa con regiones de acuerdo a un carácter socioeconómico y político. Algunos desde la administración estatal le llaman regiones para la planificación, ¿verdad? Eh, pero estas regiones se pensaron a partir del final de los años 70 como un elemento para equilibrar el ya de por sí anquilosado concepto de las provincias que dejaron de tener un carácter operativo en términos socioeconómicos y administrativos por parte del Estado. Lo que ha indicado Adriano, pienso que es una buena introducción a un tema de suyo problemático, porque en efecto, casi que no, y pienso que era el interés de Adriano, nos ha planteado más preguntas que respuestas. Pero ciertamente, como reiteradamente se ha dicho, a veces es más importante plantear bien una pregunta que dar respuestas hipotéticas, que la de menos pueden ser un tanto, a ver, como extraviar sobre lo que se quiere estudiar. Y en efecto, lo que nos acaba de indicar Adriano, pues muestra a las claras la problemática sobre el abordaje para el estudio de las literaturas regionales y aún más generalmente para el tema de las regiones, porque como lo ha indicado Adriano, pues resulta casi que imposible hablar de literaturas regionales si no se habla de qué vamos a entender por regiones. Entonces, hay evidentemente una casi que infinidad de perspectivas sobre las cuales uno puede plantearse lo regional. Ahora bien, en Costa Rica hay que considerar lo siguiente, porque pienso que es una situación que no es diferente a lo que ha acontecido en el ámbito mundial. En el ámbito mundial, digamos, tenemos lo que Manuel Wallerstein ha llamado una economía mundo, pero no cualquier economía mundo, sino una economía mundo capitalista, que obviamente se ha construido desde el centro del sistema, o sea, Estados Unidos, Norteamérica, Europa Occidental, por ejemplo. En el caso de Costa Rica, tenemos lo mismo, obviamente adaptado a nuestras condiciones, porque el país se ha construido también, no es ningún secreto, la historia, la multitud de estudios que existen al respecto, pues nos indican eso. El país, creo que Adriano lo mencionó por ahí, el país se ha construido desde el centro, pero de alguna manera también el país no solamente se ha construido desde el centro, sino que también se ha imaginado, se ha explicado desde el centro. Y eso pues no es de extrañar considerando el enorme peso histórico, político, administrativo, social, cultural, económico que ha tenido el centro del país. A propósito del tema de las literaturas regionales, creo que ambos han señalado aspectos medulares de la discusión sobre las literaturas regionales y me parece que han señalado dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con el mismo concepto de literatura en el sentido de cómo pensar la práctica literaria
en la época contemporánea, cuando hemos sido testigos a lo largo de las últimas décadas de una gran ampliación de la categoría de lo literario, que ha implicado pues una expansión tanto del corpus como del canon literario a nivel mundial. Y no es ningún secreto que para la literatura costarricense esto ha significado pues el replanteamiento de diferentes categorías, de diferentes formas de abordaje e incluso el cuestionamiento mismo de la noción de la literatura culta frente a las literaturas populares. Me parece que este es uno de los aspectos centrales que ya ustedes han señalado y que han puesto en el tapete de discusión. La segunda idea que quiero destacar y que también ustedes lo han señalado con acierto es el tema de la historiografía literaria como una categoría analítica, pero también como una práctica política. Y al lado de esta idea, yo quisiera señalar que la historiografía literaria, antes que un conjunto de reflexiones concluidas o cerradas, es más bien un campo en construcción. Y creo que de esto da cuenta, pues, la juventud de la historiografía literaria costarricense, la práctica de la historiografía, los estudios historiográficos con los que contamos son realmente incipientes en el sentido de que es poco lo que se aborda para lo mucho que hay que estudiar.